Okay, writing skill, study the rules. A sentence fragment is a group of words that does not express a complete thought. Here are two common fragments. A dependent clause. A dependent clause is a group of words that contains both a subject and a verb, but begins with a subcoordinating conjunction. Yeah, here is Joel. Ah, no, Nelly. ¿Quién es Nelly? La hermana. Hello, Nelly. Ay, de nuevo estoy en la cuenta de mi hermana. Ya nos dimos cuenta. Okay. Hello, Joali. Oli. Okay, so we're going to do the writing skill. I repeat it says study the rules. A sentence fragment is a group of words that does not express a complete thought. Here are two common fragments. A dependent clause. A dependent clause is a group of words that contains both a subject and a verb, but begins with a subordinating conjunction, making it an incomplete thought. Fragment. Because the military hadn't told the truth. Fragment. After his mother admitted to lying. ¿Qué tienen en común estas dos oraciones? A ver, contéstenme. ¿Qué tienen en común estas dos oraciones? No sé. ¿Tienen toda la información completa? No. No, eso tienen en común. Son simplemente fragmentos. Es decir, necesitan otra parte para tener la idea completa de lo que están hablando. Ajá. Eso es un fragmento. Eso es lo que vamos a practicar en esta ocasión. Ajá. Tenemos parte de la información, pero no sabemos de qué estamos hablando, porque nos falta información. A phrase. A phrase is a group of words that is not a complete sentence. Common phrases are prepositional phrases, verb phrases, embedded questions, infinitive phrases, relative clauses, etc. Todas estas ya las vimos. Fragment, the people who were at the airport at the end of the year are very reliable. Where the balloon landed to solve the mystery. ¿Ok? Entonces, igual que las anteriores, tenemos parte de la información, pero no la tenemos toda completa. Entonces, a eso se le llama un fragmento. ¿Por qué? Porque nos hace falta información y no está expresando toda la idea completa. ¿Ok? Okay. Then, remember, an independent clause contains a subject and a verb. Express a complete thought. That is an independent clause. A complete sentence starts with a capital letter, ends with a period, expresses a complete thought, needs at least one independent clause. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos para tener oraciones completas. Ya sea una cláusula independiente o una oración completa. Contains a subject and a verb and expresses a complete thought. A complete sentence starts with a capital letter, ends with a period, expresses a complete thought, and needs at least one independent clause. Subordinating conjunctions that begin a dependent clause. After, as soon as, because, before, even though, if, since, unless, until, when, whenever, and while. Cada vez que ustedes vayan a tener una oración a cuál le vayan a aplicar o tengan una idea a la cual le van a aplicar una segunda oración, siempre tiene que contener alguna de estas palabras. After, as soon as, because, before, even though, if, since, unless, until, when, whenever, and while. Any questions with the vocabulary? No. No, Joali, Ale? No? Okay, to correct a sentence fragment, do one of the following. Attach a dependent clause to an independent clause to complete the thought. People believe the conspiracy theories because the military hadn't told the truth. Aquí si se fijan, entonces ya completamos
la oración. Tenemos la primera parte, because the military hadn't told the truth. Pero nos hace falta parte de la información. Entonces lo único que hacemos para ya crear la oración completa es simplemente colocar una cláusula dependiente. People believe the conspiracy theories. Y ya tenemos la oración completa. People believe the conspiracy theories because the military hadn't told the truth. After his mother admitted to lying, comma, everyone knew the story was a hoax. ¿Ok? Entonces ya tenemos la oración completa al agregarle, al agregarle la cláusula dependiente. ¿Qué pasa si eliminamos la primera parte y nada más decimos everyone knew the story was a hoax? ¿Pero de qué? No, pero a eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Si eliminamos la primera parte, si elimino el after his mother admitted to lying y nada más dejo everyone knew the story was a hoax, ¿tiene sentido mi oración? No. O sea, si dejo nada más esto, everyone knew the story was a hoax. A medias no. A ver, Ale dice que no. ¿Tú qué dices, Andrés? ¿Sí o no? Podría ser que sí tenga sentido, pero como que está incompleto. Ok, ¿tú qué opinas, Yoali? No, no tiene sentido porque no sabemos de qué habla. Como no, sí Ah, sabemos. sí. Sí sabemos de qué estamos hablando, Una historia, pero ¿qué historia X? Exacto. Nada en específico. pero sí sabemos de qué estamos hablando. De hecho, la respuesta está aquí. De esto estamos hablando. A hoax. Everyone knew the story was a hoax. Esta oración está completa. Pero- Tiene sentido. Porque tiene un sujeto, everyone, y tiene un verbo, knew, y tiene un complemento, the story was a hoax. Entonces realmente si yo les digo la oración sin nada extra, tiene sentido. Everyone knew the story was a hoax. Por eso se le llama una cláusula dependiente. ¿Por qué? Porque aunque esté solita, tiene sentido. Ahora, si ustedes analizan el primer ejemplo, people believe that the conspiracy theories, también tiene sentido. Si yo elimino esta parte, la oración tiene sentido. People believe the conspiracy theories. La gente cree en las teorías conspiratorias. La oración tiene sentido. ¿Sí me explico mi idea? O sea, lo que estoy tratando de indicarles. Cuando es una cláusula dependiente, que es la primera parte que estamos checando, cuando es una cláusula dependiente, no importa si le ponen una segunda oración, la cláusula dependiente tiene sentido. Lo único que hacen al agregarle una segunda oración es enriquecerla, llamémosle de esa manera. Darle más sentido. ¿Ok? Pero la oración solita tiene sentido. Si ustedes ya juntan todo, ya suena mejor. People believe the conspiracy theories because the military hadn't told the truth. After his mother admitted to lying, everyone knew the story was a hoax. O sea, tiene sentido ya todo completo. Pero si deja la oración solita, la que está en azul, la oración tiene sentido. Ahora fíjense en las que siguen. Complete the thought by adding missing information to a phrase so it's a complete sentence. The people who were at the airport couldn't board their planes. Si yo elimino the people who were at the airport, ay, perdón, me fui. The people who were at the airport. Si yo elimino esta parte y nada más dejo couldn't board their plane, ¿tiene sentido la oración? Sí, no, sí,
Pues sí. Sí tiene sentido, pero Lo que está en azul, ¿tiene sentido? ajá, sí, No, no tiene sentido. Porque me falta un sujeto. No tengo sujeto. O sea, ¿quiénes no pudieron abordar sus aviones? ajá, sí. Fíjense en la parte de acá arriba, en la que es la cláusula dependiente, como tienen people y tienen everyone. Everyone. Esos son sus sujetos. Si yo elimino estos sujetos de la oración y leo la oración, fíjense cómo ya no tiene sentido. Believe the conspiracy theories. Knew the story was a hoax. ¿Pero quiénes? Ajá. Ajá, sí. Entonces, aquí sí tiene sentido porque tienen un sujeto. Pero aquí abajo ya no. En la primera, estoy hablando de la primera. Fíjense cómo en la primera, nada más lo que es la parte en azul, couldn't board their planes, ya no tiene sentido porque le falta un sujeto. Ahí sí es necesario completar todo. The people who were at the airport couldn't board their planes. Fíjense en la segunda. They were freed from prison at the end of the year. Si yo elimino esta parte, la oración tiene sentido. They were freed from prison. ¿Por qué? Porque tengo un sujeto. They. ¿Ok? Ahí sí tiene sentido. Fíjense en la tercera. Most newspapers are very reliable. Si yo elimino el are very reliable, ¿tiene sentido la oración? No, No, porque le falta información. Nada más estoy diciendo que la mayoría de los periódicos, pues la mayoría de los periódicos, ¿qué? Most newspapers have a sports section. Tienen una sección de deportes. Most newspapers talk about criminal activities, por ejemplo. O sea, esa oración me da pauta a que yo la complete como yo quiera, por el most newspapers. Ajá, porque no hay nada específico. ¿Ok? Ahora fíjense en la que sigue. That's where the balloon landed. That's where the balloon landed. Aquí todavía tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque nada más dejo el that's y ahí puedo yo completarla como yo quiera. That's where my father lives. That's the restaurant I like to eat. That's the class I enjoy the most. O sea, fíjense cómo el incluir más información nos da una gama más amplia de posibilidades, porque solita no queda. Y en el caso de la última sucede lo mismo. Si yo quito la segunda parte de la oración tiene sentido. They interviewed all the witnesses. Y tiene sentido la oración. Ellos Sí. entrevistaron a todos los testigos, pero tengo un sujeto. El sujeto me ayuda. Sin sujeto, entonces no tendría sentido. Y elimino esta parte y tiene sentido. To solve the mystery, they interviewed all the witnesses. ¿Ok? Esta es la idea que vamos a practicar el día de hoy en el writing. ¿Ok? Si no nos da tiempo de hacer el examen, no hay bronca, pero vamos a dejar esto bien clarito para que no tengan problemas más adelante. ¿Ok? Por eso se les llaman fragmentos, porque a pesar de que son partes de una oración, no están completas. Por eso se les llaman fragmentos. ¿Ok? Ya una vez que nosotros le ponemos ideas, entonces ya tiene más sentido. ¿Qué es lo que sucede con estos ejemplos que tenemos aquí, no? Ya le damos ejemplos, ya los completamos, ya tienen más sentido. Si los dejamos solitos, no tienen nada de sentido. ¿Ok? Eso es lo que vamos a practicar en el writing el día de hoy.
Yes or yes? Yeah. Ya. Okay. Yes, all right, very good. It says underline, practice B, practice B. Underline the sentence fragments in the paragraph. Then on a separate sheet of paper, rewrite the paragraph correctly. So please do it. Remember, underline the sentence fragments in the paragraph, in this paragraph. Then on a separate sheet of paper, rewrite the paragraph correctly. So please do it. If you have any questions, you can ask me. Mm, Yes, tell me. que no entendí lo que tenemos que hacer. Sí, ¿cuáles son los fragmentos de este parágrafo? Ok, como lo que Acuérdate, estaba. los que están incompletos, los que tienen Sin falta de información, por así decirlo. exactamente, los que le hacen falta más información. Ok. Fíjense en la puntuación, en los puntos, en las comas, todo eso les va a dar la respuesta. Sí. De hecho, tiene muchos puntos. Exactamente, ese es el punto.
No, pues todo está mal. El chavo, pues ya que no se case. Oh my God. When you finish, you tell me, please. Solo tenemos que como señalar, ¿no? Y acuérdate que tienes que reescribirle el párrafo. Ah, No, ok. no, vamos a hacer una cosa. No, No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Nada más vamos a checar los errores. a debatirlo. Porque de todos modos tienen que hacer un ejercicio escrito ustedes, así que no le ve el caso de Sí, hacer. exacto. So let's just check the mistakes. Well, not the mistakes. Let's just underline. Los errores gramaticales. No, because there are no mistakes. There are Ok, no sí. mistakes. Let's just No. underline the sentence fragments, and that's it. Okay. All right. Let's begin with the first one. When John Tyler did not appear at his wedding, her bride and the wedding guests were worried. They called the police for help. Do we have any sentence fragment in those three sentences? Well, in those three lines? Los puntos, teacher. Okay, pero no son todos, Ale. No, Por eso les pregunto, which one of these three, it's a sentence fragment? His bride and the wedding guests were worried. No, No, at No, his porque- wedding. porque estas dos tiene están un conectadas. sujeto. Estas dos están conectadas. Yeah. Exactly. So the sentence fragment is this one. Yeah. When John Tyler did not appear at his wedding. No tiene sentido con ninguna de las dos, de las otras dos. Y como dicen, his and they. Ah, tienen el su. Let's El continue. sujeto. Yeah, exactly. Let's continue. The police used helicopters to search for John's car. An hour later, John called his bride by phone. She was shocked. She was shocked. Ah, no, porque tiene el. The So, police use helicopters. the police, Ajá, the police used. Yeah, that one. The police used helicopters, exactly. Used helicopters. Used helicopters. Okay, very good. Let's continue. So she was shocked because John told her that he had been carjacked. According to this story, according to his story, the carjackers had locked him in the trunk of his car. Any According, According to his story. Okay, according to his story is one, but there is another one. There is another one. John calls his bride by phone. She was shocked. Nope. ¿Hasta dónde se quedó? Hasta of In his the trunk- car. in the trunk of his car. But there is another one. Because John told her that he had He has been carjacked. Exactly. yes. Because John told her that he had been carjacked. Ay, sorry.
Pero ¿por qué esa, teacher? Porque tiene because. Because. Y ese es un complemento Exactly. de una segunda. Ok, Tendría ok, ya. tendría que estar eliminado el punto. El punto es correcto. Exactamente. Tendría que decir algo así como, she was shocked because John told her that he had been carjacked. Sí, sin el punto. Exactamente. Exactamente. Okay, let's continue. The carjackers had locked him in the trunk of his car. Meanwhile, the police had found John's car in the parking lot of a hotel. Furthermore, John was found in a hotel room. Con otra chica. Yeah, probably. So, Mm, until was found in a hotel room. Before that, do we have any sentence fragment? mm, the car In the parking. Yep, in the parking in the parking lot of a hotel. of a hotel. Very good. Yes. Hotel. Okay, there you go. Speaking with his wife, bueno, que no debería de ser his wife porque todavía No, es su bride, Right. right? right? Speaking with his wife on the phone, apparently he had been having doubts about getting married and had made up the whole story about the carjacking. Apparently. Speaking. I what? Apparently. Nope. Speaking with his wife on the phone. Speaking. So which one? Furthermore. No. Furthermore, John no, was because you have found. a comma. So this is a correct sentence. Furthermore, John was found in a hotel room, speaking with his wife on the phone. Apparently, come on, guys, read it. Pues yo lo había dicho, Ale. Speaking. Speaking with his wife. Ah, pero no me lo estaba diciendo, lo estaba leyendo. No, pero lo repetí 3 veces. Ah, es que pensé que te estabas asegurando. Ok, speaking with his wife on the phone. No puede quedar, ¿por qué? Porque inclusive hasta suena raro. Furthermore, John was found in a hotel room, speaking with his wife on the phone. Apparently, o sea, se nota el cambio de, ¿no? O sea, como vienen los puntos, tienes que detenerte ahí, entonces suena medio raro. Apparently, he had been having doubts about getting married and had made up the whole story about the carjacking. John Having had, affair. yeah, John had to repay the town the 3,000 spent trying to rescue him during his carjacking hoax. He and his bride were married 2 weeks later. He and his wife were married too. Estamos empezando de apparently. Yep. But don't break your head. There are no more. There are no more. Because if you read this part, it makes sense. Apparently, comma, he had been having doubts about getting married and had made up the whole story about the carjacking. No problems there. No, Toda la información está completa. sí. John had to repay the town the 3,000 spent trying to rescue him during his carjacking hoax. También toda la información está completa. He and his bride were married 2 weeks later. Información completa. So those are the correct answers. Very good. Very good. Let's do the writing activity, please. It says, apply the writing skill. On a separate sheet of paper, write a short news article about one of these topics. A real or imaginary mysterious event such as UFO sighting, a disappearance, or the discovery of a previously unknown place. A real or imaginary story in which the media succeeded at telling or failed to tell the truth. Okay? Los socavones. Yeah, for example, aquí acuérdense que en México existen muchas de estas. Allá en cualquier lugar aparece un hoyo y ya es un socavón. Exactly. Acuérdense, tomen de ejemplo el que acabamos de revisar. Tomen este de ejemplo. ¿Ok? Okay. Acuérdense que la idea es que conecten las ideas correctamente. Es decir, que no dejen fragmentos de oración.
Okay. All right? So please do it. Acuérdense, el drill. Lo terminan, lo escriben, lo mandan, etcétera, etcétera. Please. Um, If you have any questions about vocabulary, you can ask me. ¿Cómo se dice socavón en inglés? ¿Socavón? Sí, va. ¿Socavón? No, Sí. eso es, espérame. No, tiene otro nombre. Sinkhole. Okay. Let me put it on the chat. Where's the again? Sinkhole. Sinkhole. Okay. Sink.